al cerrar hoy día este conversatorio que ha tratado de mostrar lo que contiene el libro último mío, Agonía o refundación del radicalismo chileno, debo señalar que esta visión es absolutamente personal. Es lo que entrega un actor del proceso, no un observador ni un lector. Estuve dentro del proceso, participé en su construcción, por tanto, tiene un mérito y un demérito. El mérito de haber estado allí y el demérito de ser seguramente absolutamente parcial. Mi intención ha sido mostrar al radicalismo en su evolución y ahora particularmente en su compromiso con el pueblo de Chile y la construcción del socialismo democrático en nuestro país. Tuve oportunidad en la anterior conversación de referirme a cómo fuimos avanzando hacia lograr la unidad de la izquierda chilena. Mostré hitos importantes, donde siempre estuvo presente el Partido Radical, oscurecido, no mostrado, descalificado, pero estuvo allí siempre. Particularmente cuando la izquierda chilena está dividida, cuando un sector de la izquierda opta por un camino diferente, el de rompimiento con el sistema, el no priorizar la democracia, la libertad, sobre otros factores que implica el avance de un pueblo. Fue difícil incorporar a todos los sectores. Y lo curioso es que uno de ellos, que se resistió, que no quiso entendimiento con los partidos burgueses, llegó a ser preeminente, dominante dentro del proceso de gobierno de 2010. A mi juicio, y lo dije al terminar la charla anterior, cuando Hugo Miranda, presidente del Partido Radical, y Orlando Cantuaria, secretario general, combinan a la izquierda chilena a buscar un camino socialista para Chile. Y encuentra respuesta clara, contundente, del Partido Comunista. Por tanto, su secretario general entiende este llamado y avanzamos en la construcción. Ya hablamos del programa básico. Luego la dificultad de la designación de un candidato. Cada partido integrante de esta alianza entregó su carta, que era difícil. Había que encontrar al hombre que pudiese interpretar ese programa, que tuviese además la capacidad de atraer a sectores diferenciados de la sociedad chilena, y en particular a la clase media, esa que se había restado hasta ese momento de apoyar a un candidato socialista marxista. Logramos el acuerdo, pero no fue fácil. Se nos pidió a los radicales que depusiéramos la candidatura de Walter, pero no para nombrar a Salvador Allende candidato. Se nos pidió por dirigentes del Partido Socialista, encabezados por Claudio Almeida, mi gran amigo, que el hombre debía ser el senador Aniceto Rodríguez. Esta respuesta fue: si íbamos a sacrificar a Alberto Walter
hombre que había estado muy de acuerdo con el Partido Comunista, que incluso llegó un momento a reconocer la viabilidad de un proyecto político distinto, cuando reconoce la vigencia de los estados socialistas, marxistas, e incluso justificando el muro de Berlín. Estoy hablando con verdades históricas. Nos jugamos e impusimos la candidatura de Salvador Allende, porque era la única posibilidad de triunfar. Y allí el Partido Radical empieza a jugar un rol fundamental, a extremo que en el mes de julio de aquel año se resuelve modificar la estrategia de la campaña. Los expertos, los técnicos, incluyendo una delegación de sociólogos españoles, señalan que estamos equivocando el camino, que hay que dar la sensación de tranquilidad, y por ello nos plantean que sean los radicales que aparezcan en todos los comandos provinciales, regionales y comunales, en los CUP, Comité de Unidad Popular. De la misma manera, nos reclaman que deben ser las mujeres radicales que deben salir a defender la postulación de Salvador Allende. Llegamos al gobierno. Debimos entendernos con la democracia cristiana. Hubo que aceptar un pacto de garantías constitucionales que el propio senador Allende, que ya había vencido en las elecciones del año 70, el 4 de septiembre, concurre al Senado para sancionar y aprobar aquellas garantías constitucionales. Nosotros, los radicales, asumimos responsabilidad de gobierno. Se nos entregaron tareas difíciles. Y esto se lo digo a los jóvenes radicales, a las bases del partido. Se le entregó la responsabilidad de encabezar el Ministerio de Minería con Orlando Cantuarias para lograr la nacionalización del cobre. Se le entregó el Ministerio de Educación a María Astorga, extraordinario presidente de los profesores chilenos, para que dibujara y construyera la alternativa educativa, que se llamaría después la ENU, Escuela Nacional Unificada, desvirtuada por los opositores al régimen, que jamás intentó acabar con la educación pública ni privada, para hacer una sola, por el contrario, dar la más amplia garantía a todos los sectores. Se le entregó la responsabilidad del Ministerio de Defensa a Alejandro Ríos Valdivia, para que allí se lograra un acercamiento con las Fuerzas Armadas. Él había sido maestro de muchos de los generales vigentes a la época. Es decir, la unidad popular y el presidente Allende nos entrega una tremenda responsabilidad. Sin embargo, fuimos superados por el proceso. Se empezaron a dibujar alternativas distintas. El área económica es controlada por un sector de la Unidad Popular que no quiso entender que el programa básico de gobierno planteaba la construcción de 3 áreas de la economía. Economía, área social, área mixta y área privada. Y puso el acento en el área social, aplicando la política de las intervenciones, utilizando los requisitos legales, donde hacen combinación, alianza, propuestas conjuntas, el que fuera ministro de Economía inicial, luego vicepresidente de la Corfo, Pedro Buscovich y Eduardo Correa Montreal, autor de los requisitos legales. Y comenzó a desvirtuarse, a crearse un conflicto interno, y empezaron a surgir las contradicciones internas dentro del Popular. Aparece el avanzar sin transar y el consolidar
el proceso. Y avanzar sin transar implica sostener que ya el programa de gobierno se había agotado. En ello estaba el Partido Socialista, dirigido por Carlos Altamirano. Allí estaba el MAPU, dirigido por Carretón, y allí estaba la izquierda cristiana, dirigida por los Caballos. En cambio, el Partido Comunista, el Partido Radical y el Partido MAPU Obrero Campesino se ubican en la postura de que el programa no ha sido agotado. Porque ¿qué significaba que el programa había sido agotado? Recoger el mensaje de la creación de un poder popular alterno al gobierno. También se contagiaron radicales dentro de ello, en especial nuestra juventud, dirigida por Patricio Valdés, por Jorge Chauzo, por Ricardo Navarrete, por Mario Weissel, quienes entienden y aceptan una posición diferente. ¿Qué significaba el poder popular alterno al gobierno? Terminar con el mensaje y la propuesta central. Nosotros queríamos hacer la revolución dentro de un proceso democrático. Queríamos utilizar la institucionalidad vigente. Y en eso los radicales nos jugamos hasta el fin. Tuvimos participación directa en situaciones inconcebibles. Por ejemplo, el tanquetazo. Un grupo de militares intentan quebrar el régimen y el sistema. Los radicales apreciamos desde ese momento de que era un globo exploratorio para avanzar hacia la construcción de un gobierno autoritario en una dictadura. Ese día de julio, el 29 del año 73, llegamos hasta la casa de Tomás Moro, los dirigentes radicales, a respaldar al gobierno de Salvador Allende. Allí estaban Hugo Miranda, Orlando Cantuarias, Anselmo Zule, Ricardo Coronel, Aníbal Palma, los ministros Aníbal Palma y Jorge Tapia. A la entrada de Tomás Moro estaba Carlos Jorquera con un papel prendido al pecho que decía "Jorquera no se rinde". Y estaba el presidente Allende con Tati, con su hija. Durante el transcurso de toda la semana no llegó un solo dirigente que no fuera radical. Estuvimos los radicales apoyando a Allende. Con él nos fuimos después a La Moneda. Llegamos a La Moneda en medio de las balaceras y asistimos al reconocimiento de la derrota de los golpistas cuando el general Prat le comunica a Allende que ha sido derrotado el golpismo. El Partido Radical también, su directiva, entendió cuando en ese julio también del año 73 concurrió a una reunión en la casa del secretario general del Partido Radical, Ricardo Coronel, con la asistencia de Anselmo Zule, Orlando Cantuarias y Hugo Miranda, para que en esa oportunidad Carlos Prat, el general leal, el general de la Constitución, nos dijera que si no entendíamos que había que lograr un acercamiento con la democracia cristiana, el golpe de Estado era inevitable. Y él lo dice en sus memorias. Señala esta reunión y nos pide que logremos con Allende una convocatoria pública de la democracia cristiana, no obstante que él estaba absolutamente convencido que Eduardo Frei no quería un entendimiento y que estaba en otra posición. Después de esa reunión, concurrimos a La Moneda y en aquella ocasión le expresamos al presidente Allende que había que lograr un diálogo y un entendimiento con la democracia cristiana, que había que normalizar
dentro del área social, sobre todo la situación de los bancos y la reforma agraria de la reducción de las 80 hectáreas de riego básico a las 40. Le planteamos nuestro punto de vista, pero salió una voz destemplada, la del secretario general del Partido Socialista. En nuestra presencia le advirtió al presidente Allende que si lográbamos o avanzábamos en entendimiento con la democracia cristiana, el Partido Socialista se retiraba del gobierno. Lamentablemente el presidente Allende le respondió: por la puerta que sale el Partido Socialista de la Moneda, por ahí sale, compañero presidente. Con lo cual sepultó, en definitiva, un entendimiento. Nos jugamos por ese gobierno, entregamos todo nuestro respaldo, y no sin razón, quienes dirigían los movimientos sociales al término del gobierno Allende. En la Federación del Cobre estaba Héctor Lagos. En el Magisterio, en el SUTE, Sindicato Único de Trabajadores, estaba Sergio Astorga, el hermano de Mario Astorga. Dirigiendo a los empleados particulares estaba Cortés Monroy. Es decir, los radicales estaban absolutamente comprometidos con el gobierno de la Unidad Popular. Sin embargo, tal vez terminando esta parte de mi intervención, fuimos débiles. Fuimos débiles. Porque recuerdo cuando con Anselmo Zúñiga conversamos con Pedro Urquiz y le hicimos presente que la deuda que la área social tenía en aquella época de 11.000 millones de escudos, una moneda distinta a la de hoy, el gobierno y el país no estaban en condiciones de soportar. Y su respuesta fue: el costo social de una revolución no pasa por una cifra de dinero. Ahí fuimos débiles. Ahí fuimos débiles. Y por ello es que se produce esta pérdida de fuerza de nuestro partido. Sin embargo, seguimos luchando y llegamos a enfrentar el paro de octubre. En el paro de octubre estuvieron los radicales en todas las posturas, en todos los frentes, luchando por evitar este golpe de Estado que era manipulado desde Estados Unidos con la alianza de los sectores empresariales chilenos. Pero otros recuerdos del partido no me llevan a esta edad, después de 65 años de militancia en el radicalismo, a no continuar en la lucha y en la presencia del radicalismo. Por ello, que he logrado la gran satisfacción que en el último Consejo Nacional del Partido Radical se haya escuchado la voz de la juventud, a quien dedico yo todo esto, y de las bases del partido, para refundar el radicalismo. Refundar significa avanzar al futuro, asumiendo el pasado y teniendo vigente el presente.